El retorno del exilio marca un nuevo comienzo para el pueblo de Israel, un momento lleno de esperanza y renovación. Después de años de sufrimiento en Babilonia, donde fueron llevados como cautivos, los israelitas finalmente reciben la oportunidad de regresar a su tierra. Este regreso no solo es físico, sino también espiritual, y simboliza la fidelidad de Dios a sus promesas. Bajo el liderazgo de personajes clave como Esdras y Nehemías, el pueblo se une para reconstruir Jerusalén y, lo más importante, el templo, que era el corazón de su adoración. En el libro de Esdras, se relata cómo, tras el decreto de Ciro, rey de Persia, el pueblo comienza a regresar. En Esdras 1, versículos 1 a 4, se menciona que Ciro, movido por Dios, permite que los israelitas regresen a Jerusalén para reconstruir el templo. Este acto es un reflejo de la promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Es un momento de alegría, ya que aquellos que regresan llevan consigo la esperanza de un futuro mejor, un futuro que había sido prometido a sus antepasados. El liderazgo de Esdras es fundamental en este proceso. Esdras no solo era un sacerdote, sino también un escriba que conocía bien la ley de Dios. En Esdras 7, versículo 10, se menciona que Esdras se preparó para buscar la ley de Jehová y para enseñarla a Israel. Su compromiso con la palabra de Dios es clave para el renacer espiritual del pueblo. A través de su liderazgo, el pueblo comienza a entender la importancia de seguir los caminos de Dios, lo cual es esencial para su identidad como nación. Nehemías, por otro lado, también juega un papel crucial en este regreso. En el libro de Nehemías, se relata cómo él, al enterarse de la situación en Jerusalén, se siente profundamente conmovido y decide actuar. En Nehemías 1, versículo 3, se menciona que las murallas de Jerusalén estaban derribadas y sus puertas quemadas. Nehemías se presenta ante el rey Artajerjes y le pide permiso para ir a Jerusalén y ayudar a reconstruir la ciudad. Su valentía y determinación son inspiradoras, y su liderazgo es fundamental para la restauración de las murallas de la ciudad. Durante este tiempo de reconstrucción, el pueblo enfrenta muchos desafíos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, se mantienen unidos y trabajan arduamente. En Nehemías 4, versículo 6, se dice que el pueblo trabajó con entusiasmo, y esto refleja su dedicación y su deseo de ver a Jerusalén restaurada. Este esfuerzo colectivo es un testimonio de su fe y de su compromiso con Dios. El acto de reconstruir el templo es simbólico de la restauración de la relación del pueblo con Dios. En Esdras 3, versículos 10 a 13, se describe la alegría y el júbilo que sienten al colocar la base del templo. A pesar de que algunos ancianos lloran al recordar la gloria del primer templo, la mayoría celebra con gran regocijo. Este momento resalta la importancia de la adoración y la conexión con Dios, que había sido interrumpida durante el exilio. El regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo no solo son actos físicos, sino que también representan un renacer espiritual. El pueblo, al volver a su tierra, se enfrenta a la tarea de restaurar su identidad como pueblo de Dios. En Nehemías 8, se relata cómo Esdras lee la ley ante el pueblo, y todos se reúnen para escuchar. Este acto de volver a la palabra de Dios es fundamental para su renovación espiritual. En Nehemías 8, versículo 10, se les dice que la alegría de Jehová es su fuerza, lo que resalta la conexión entre la fe y la fortaleza del pueblo. Este período de retorno y reconstrucción es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de los años de cautiverio y sufrimiento, Dios nunca dejó de cuidar de su pueblo. El regreso a Jerusalén es una manifestación de su amor y su deseo de restaurar a aquellos que se habían alejado. Este acto de restauración es un recordatorio para todos nosotros de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Así, el retorno del exilio no solo marca un nuevo capítulo en la historia de Israel, sino que también simboliza la fidelidad de Dios y la esperanza de un futuro restaurado. A través del liderazgo de Esdras y Nehemías, el pueblo encuentra la fuerza para reconstruir no solo sus muros y su templo, sino también su relación con Dios. Este proceso de renovación es un testimonio poderoso de la fe y la perseverancia del pueblo de Israel, y nos recuerda que siempre hay un camino de regreso a la casa de Dios. El período intertestamentario es un tiempo fascinante en la historia bíblica, que abarca aproximadamente 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Durante este tiempo, no hay profetas ni escrituras canónicas que se registren, lo que se conoce como un silencio en la voz de Dios. Sin embargo, este silencio no significa que no sucedieran cosas importantes. Al contrario, se desarrollaron nuevas culturas y se dieron cambios significativos en la sociedad que prepararon el camino para la llegada del Mesías. Durante este periodo, el imperio persa fue sucedido por el imperio griego y luego por el imperio romano. La influencia de la cultura griega, conocida como helenismo, se extendió por toda la región. Esto trajo consigo un intercambio cultural y lingüístico que fue fundamental. El griego se convirtió en la lengua común, lo que facilitó la difusión del mensaje del Evangelio más tarde. En este contexto, se produjeron también escritos de importancia, como los libros apócrifos, que aunque no forman parte del canon bíblico, reflejan las creencias y las luchas del pueblo judío. Uno de los eventos más significativos de este periodo fue la conquista de Alejandro Magno, que llevó a la difusión de la cultura griega. Esto tuvo un impacto profundo en la religión y la vida cotidiana de los judíos. Se produjo una mezcla de ideas y prácticas que, aunque a veces causaron tensiones, también prepararon el terreno para la llegada de Jesús. En este ambiente de diversidad cultural y religiosa, las expectativas sobre la llegada del Mesías crecieron. Muchos esperaban un líder que los liberara de la opresión romana y restaurara el reino de Israel. Además, el surgimiento de sectas como los fariseos y los saduceos durante este tiempo muestra cómo el pueblo judío buscaba entender su fe en medio de un mundo cambiante. Estas diferencias religiosas y políticas también crean un contexto que será crucial en el Nuevo Testamento, donde se narra la vida de Jesús y su mensaje de salvación. Por lo tanto, aunque el período intertestamentario es un tiempo de silencio en términos de revelación divina, es un tiempo de preparación intensa. Las condiciones sociales, culturales y políticas que se desarrollaron sentaron las bases para la llegada del Mesías, cumpliendo así las profecías y anhelos que se habían gestado a lo largo de la historia de Israel. Jesús de Nazaret es, sin duda, la figura central del Nuevo Testamento. Su vida, enseñanzas y milagros no solo impactaron a sus contemporáneos, sino que también han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde su nacimiento, que se narra en los Evangelios de Mateo y Lucas, se presenta como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, mostrando que Dios tenía un plan para redimir a su pueblo. Desde muy joven, Jesús mostró una comprensión profunda de las Escrituras. En Lucas 2, versículos 46 a 47, se relata cómo, a la edad de 12 años, se quedó en el templo hablando con los maestros, y todos los que lo oían se maravillaban de su entendimiento. A medida que creció, comenzó su ministerio público, donde enseñó sobre el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Sus parábolas, como la del buen samaritano, Lucas 10, versículos 25 a 37, revelan la importancia de amar al prójimo sin importar su origen o condición. A través de estas historias, Jesús mostró cómo vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Los milagros que realizó son otra parte fundamental de su ministerio. Estos actos no solo demostraron su poder divino, sino que también sirvieron como señales de su compasión por la humanidad. Sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos y resucitó a los muertos, como se narra en Juan 11, versículos 1 a 44, donde resucita a Lázaro. Cada uno de estos milagros no solo tenía un propósito físico, sino que también simbolizaba la restauración espiritual que él ofrecía a todos. En la Última Cena, un evento crucial que se describe en los Evangelios de Mateo, 26, versículos 26 al 29, Marcos, 14, versículos 22 al 25, y Lucas, 22, versículos 19 y 20, Jesús establece un nuevo pacto. Durante esta cena, tomó pan y vino, los bendijo y los compartió con sus discípulos, diciendo que el pan representaba su cuerpo, que sería entregado, y el vino simbolizaba su sangre, que sería derramada por muchos. Este acto no solo anticipa su sacrificio en la cruz, sino que también instituyó la práctica de la comunión, una forma en que los creyentes recuerdan su sacrificio y celebran la nueva relación que tienen con Dios a través de él. El sacrificio de Jesús en la cruz es el punto culminante de su misión en la tierra. En Juan 3, versículo 16, se nos recuerda que, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Su muerte y resurrección no solo cumplen las profecías, sino que también ofrecen la salvación a toda la humanidad. A través de su sacrificio, Jesús abre el camino para que todos puedan tener una relación personal con Dios, un regalo de gracia que no podemos ganar por nuestras propias obras. La resurrección de Jesús, narrada en los Evangelios, es la prueba definitiva de su divinidad y del triunfo sobre el pecado y la muerte. En Mateo 28, versículos 5 y 6, los ángeles anuncian a las mujeres que vienen al sepulcro que Jesús ha resucitado, cumpliendo así su promesa de que volvería a la vida. Esta resurrección es la base de la fe cristiana, ya que demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. A lo largo del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús continúan resonando. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, llevan su mensaje a todos los rincones del mundo, predicando el amor, la gracia y la redención que se encuentran en él. En Romanos 10, versículo 9, se nos dice que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo encapsula el corazón del mensaje cristiano. La fe en Jesús como Señor y Salvador es el camino hacia la salvación. En resumen, Jesús de Nazaret no es solo un personaje histórico, sino la encarnación del amor y la gracia de Dios. Su vida, enseñanzas y sacrificio nos revelan el profundo deseo de Dios de acercarse a la humanidad y ofrecerle una nueva vida. A través de la última cena, establece un nuevo pacto que transforma la relación entre Dios y el hombre, brindando esperanza y redención a todos los que creen en él. Su legado continúa vivo en la vida de millones de personas que siguen sus enseñanzas y buscan vivir de acuerdo con su ejemplo. La crucifixión y resurrección de Jesús son eventos fundamentales que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad. Estos momentos no solo son centrales en la fe cristiana, sino que también tienen un profundo significado espiritual. La crucifixión, que se narra en los Evangelios de Mateo, 27, versículos 32 al 56, Marcos, 15, versículos 21 al 41, Lucas, 23, versículos 26 al 49, y Juan, 19, versículos 16 al 37, representa el sacrificio supremo que Jesús hizo por la humanidad. Al ser crucificado, Él no solo sufrió físicamente, sino que también cargó con el peso de los pecados del mundo. En Isaías 53, versículo 5 se profetiza que, por sus llagas fuimos nosotros curados, lo que muestra que su sacrificio tenía un propósito redentor. La crucifixión fue un acto de amor, donde Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció como un cordero sin mancha para expiar los pecados de la humanidad. En Juan 3, versículo 16, se nos recuerda que, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo encapsula la esencia del sacrificio de Jesús. Su muerte es el medio a través del cual se ofrece la salvación a todos los que creen en él. Después de su muerte, Jesús fue sepultado, pero la historia no termina ahí. Su resurrección, que se describe en los mismos evangelios, es el evento que transforma todo. En Mateo 28, versículos 5 y 6, los ángeles anuncian a las mujeres que llegaron al sepulcro: no está aquí, porque ha resucitado, como dijo. La resurrección de Jesús no solo confirma su divinidad, sino que también asegura la victoria sobre el pecado y la muerte. En 1 Corintios versículos 15 al 55, se celebra esta victoria con la proclamación: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? A través de su muerte y resurrección, Jesús ofrece la salvación a todos. Esto significa que cualquier persona, sin importar su pasado, puede acercarse a Dios y recibir el perdón de sus pecados. En Romanos 10, versículo 9, se nos dice que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta promesa de salvación es un regalo de gracia, que no podemos ganar por nuestras propias obras, sino que se recibe por fe. La resurrección de Jesús también marca el comienzo de una nueva era. Antes de su sacrificio, la relación entre Dios y la humanidad estaba marcada por la ley y los sacrificios de animales. Sin embargo, con la resurrección, se establece un nuevo pacto, como se menciona en Hebreos 9,
versículo 12, donde se dice que Jesús entró una vez por todas en el lugar santísimo, no por la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, obteniendo así redención eterna. Este nuevo pacto significa que ahora todos pueden tener acceso directo a Dios, sin necesidad de mediadores. Además, la resurrección de Jesús trae esperanza. En 1 de Pedro versículos 1 al 3, se menciona que, según su gran misericordia, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza no es solo para el presente, sino que también promete una vida eterna con Dios. La resurrección asegura que la muerte no tiene la última palabra, y que aquellos que creen en Jesús también resucitarán. La crucifixión y resurrección de Jesús son eventos que transforman la historia de la humanidad. A través de su sacrificio, se ofrece la salvación a todos los que creen en Él, marcando el inicio de una nueva era de gracia y esperanza. Estos eventos son el corazón del mensaje cristiano y continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. La vida, muerte y resurrección de Jesús son un testimonio del amor incondicional de Dios y de su deseo de tener una relación personal contigo. Al aceptar este regalo de salvación, entras en una nueva vida llena de propósito y esperanza.